Si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pedirías tú? Así sinceramente. Normalmente la gente, y muchos cristianos, y más en la actualidad, en lo primero que ponen en su vista es en las cosas materiales. Ahí es donde ponen luego, piensan que si Dios les dijera, pídeme algo, se está refiriendo a cualquier cosa, evidentemente, pero Dios también estaba probando el corazón de Salomón, como prueba el de nosotros. Entonces le dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Ahora, ¿qué pidió Salomón? Versículo 6 dice, y Salomón dijo, y comienza a evocar a David su padre y menciona tres cosas importantes. Dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. ¿Cómo anduvo David? En verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Fíjate, nombra tres cosas que efectivamente el rey David había caminado a pesar de su pecado. ¿Se acuerdan que Dios perdona nuestros pecados? Ya esto lo deben de saber, aunque las consecuencias las enfrentamos. Ya hablamos cuando vimos la vida del rey David. Sin embargo, fíjate, el rey más piadoso, David, tuvo un error muy grave. Sin embargo, Salomón, su hijo, hace recuerdo de esto, de que realmente su padre había caminado en verdad. ¿En qué más? En justicia y en rectitud. Y dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, le dice, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Ahora, ve la frase que viene a continuación. Le dice, y yo soy joven. En el hebreo, esta frase, y yo soy joven, significa soy sin experiencia. Porque normalmente un joven es inexperto en muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces él le dice, yo soy un inexperto, Señor. Estoy aquí como rey, porque tú lo has dispuesto, pero yo reconozco que soy un inexperto. ¿Qué más le dice? Dice, y no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Entonces aquí hay un elemento muy importante en la vida de Salomón. Aquí él está manifestando un espíritu humilde, un espíritu, una actitud enseñable, que esa es la actitud que debe de tener todo hijo de Dios, una actitud humilde y enseñable, tan enseñable que hasta un burro te puede enseñar, ¿sí? Tan enseñable como que la palabra sea dicha por quien sea, y si tú eres de espíritu enseñable, tú vas a aprender muchas cosas. Déjenme contarles una experiencia cuando yo estuve en un seminario hace muchos años, donde estudié, y había una clase que se llamaba Geografía Bíblica. Y bueno, tú dices, ¿Geografía Bíblica? Pues sí, es una clase y profunda. Lo que pasa es que el título y la maestra que nos daba, pues tenía problemas para comunicar clase tan difícil, porque tenía que estudiar mucho y evidentemente algo le faltaba, ¿no? Entonces, pues los estudiantes nos dormíamos, dijo el otro, ¿no? Así como que, ay, ¿verdad? Y que 17 kilómetros de aquí a acá, y que cuando Jesús, el camino que está aquí en Jerusalén, a 7 kilómetros, bueno, estoy haciendo algo medio broma, pero la geografía bíblica es importante, porque hay algunos que piensan y dicen cada cosa cuando se refieren a la geografía, entonces es importante, pero no había una buena actitud con los estudiantes, y entre ellos estaba yo. Entonces, un maestro que ha sido los mejores maestros que yo he tenido en las escrituras, me dijo una vez, oye Chuy, me dijo, yo el otro día me asomé a la clase de geografía bíblica y de arqueología y todos esos temas bíblicos, dice, y vi el desdén con el que están escuchando, todos están así, todos flojos, no escriben como algunos de ustedes. Ah, ¿verdad?
Algunos de ustedes no escriben nada. Yo no entiendo eso, cómo le van a hacer el momento del examen. Pero en fin, esa es bronca de ustedes. Dejen contarles la bronca mía que pasé. Entonces, dice, y yo te voy a dar un consejo, me dijo. Si tú cambias tu actitud, dice, lo voy a decir a todos cuando yo les dé clase, pero te lo quiero decir a ti. Siempre él me buscaba así personalmente. Yo le agradezco a Dios por lo que hizo ese maestro. Me dijo, si tú cambias de actitud, Chuy, y pones una actitud de abierta, humilde, de aprender, aunque esté aburrida la clase, Dios te va a enseñar muchas cosas. Y yo recibí la amonestación y me senté en la primera fila a la siguiente clase. Y yo estaba con mi cuaderno, yo estaba con mis notas, y estaba con mi Biblia y con mis manuales de geografía y de arqueología bíblica y todo ese asunto. Y estaba allí, y la maestra decía cosas y yo anotaba. Bueno, déjame decirte una cosa, efectivamente aprendí, pero Dios me enseñó algo, que del maestro más aburrido, si yo tengo una actitud humilde y dócil para aprender, Dios me va a enseñar. Si no, olvídalo. Y aquí Salomón tiene una actitud así, enseñable. Yo soy joven, soy inexperto, no sé cómo entrar ni salir, decía. No tengo experiencia. Versículo 8, y tu siervo, fíjate cómo se dirige a él, y tu siervo, no le dice, y tu gran apóstol, dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, dice, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Ahora él se está dando cuenta de la envergadura de la empresa que Dios le estaba poniendo en sus manos. Entonces, fíjate lo que le dice en el versículo 9, porque acuérdense que Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y le pide, entonces Salomón en el versículo 9, le pide 3 cosas, le dice, da a tu siervo, le dice, y 3 cosas le pide. Número 1, corazón entendido. Corazón entendido en el hebreo significa un corazón que sepa escuchar atentamente, un corazón que sepa oír inteligentemente, que sepa qué es lo que está diciendo, que discierna. Un corazón entendido significa un corazón inteligente. Y luego le dice entonces, dame un corazón entendido, inteligente, Señor. Luego número 2, ¿para qué quería un corazón inteligente? Para juzgar a tu pueblo. Y aquí este verbo juzgar significa, en el hebreo es la palabra safat, que significa pronunciar sentencias a favor o en contra. O sea, le dice, es un pueblo grande, que tengo que ser inteligente de corazón, pero dámelo tú, Señor, para que yo pueda juzgarlos y sepa pronunciar sentencias a favor y en contra, pero con justicia. También juzgar significa castigar, porque se castiga con justicia, pero también se cometen injusticias. Entonces dice, no, yo no quiero cometer injusticias cuando dé un veredicto como rey y hiera a la gente por mi falta de inteligencia. También significa contender, defender en un juicio. Entonces le dice, dame ese corazón inteligente para que yo sepa dar sentencias favorables o en contra, que yo sepa defender lo justo de lo injusto. Dame eso, Señor. Y número 3, también para qué. Y para, ¿qué dice en el versículo 9? Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Mira qué oración. Déjame decirte algo, Este tipo de oración es de las que Dios las responde sí o sí. No, yo les estoy diciendo. Ya ven, oigan con inteligencia, ven. Fíjense lo que estoy diciendo. Es de las oraciones que Dios responde sí o sí. O sea, no les pregunté. Entonces, fíjense. Dice, dame ese corazón para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí la palabra discernir, este verbo es del hebreo vin con B grande y significa saber separar lo bueno de lo malo.
Saber distinguir lo bueno de lo malo. Significa darse cuenta que es bueno y que es malo. Desgraciadamente, las oraciones de los cristianos, y más de los del siglo XXI, de la iglesia del siglo XXI, están enfocadas a pedir más las cosas terrenales, materiales, que las cosas espirituales. ¿Sí? Ahí está un padre muy preocupado porque quiere ganar mucho dinero para darle a sus hijos lo que nunca él tuvo. Pues es una buena intención, pero no es sabio para administrar el dinero, no es sabio para corregir a sus hijos, no es sabio. Entonces, Dios está esperando que nosotros sepamos pedir bien. Entonces, Salomón pide estas tres cosas. Qué interesante, ¿no? Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Hoy, como en los tiempos de Isaías, la gente a lo bueno le llama malo, a lo malo le llaman bueno. Y es un desastre, es un caos. Y ahorita es una relatividad total. ¿Sí? Lo que a un cristiano le parece malo, a otro le puede parecer bueno, porque se juzga o se discierne según lo que me gusta, según lo que le guste a aquel, según lo que le guste a aquel otro. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que el todo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, nuestra sabiduría, nuestros juicios, nuestro discernir, tiene que estar basado ¿en qué? ¿En lo que dice aquel que anda ya en su campaña estafando gente? No, sino en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú le pides a Dios, Señor, dame discernimiento para saber separar lo bueno de lo malo. ¡Y qué oración! Fíjate, a veces hay gente que me pregunta. Una vez un chavo me dice, como unos 22 años, oye, pastor, ¿es malo ir a los antros? O sea, ¿por qué me haces esa pregunta? No, pues es que me encontré unos hermanos de tal iglesia y me dijeron que pues soy un religioso, que porque yo les prohíbo. ¿Yo qué les prohíbo? Le dije. ¿Yo te prohíbo? No, pues es que y me fui con ellos. Ah, bueno, entonces, a ver, dime qué de edificante sacaste ahí. No, bueno, pues me la pasé suave, pero te gustó, ¿verdad? Te gustó, no lo niegues. No, bueno, pues no tiene nada malo, no me emborraché. ¿Cuántos cigarros te fumaste? No, pues nomás uno. Pues uno no es ninguno, dicen. Y le hacen al loco nada más. Yo le respondí, le dije, mira, antes de entrar a un lugar, pregúntate, ¿Cristo entraría allí? ¿Jesús haría lo que tú hiciste? Así de fácil. No saben discernir. Ah, pero eso sí, hasta ayunan para salir en listas en la Autónoma de Guadalajara, o digo, en la UDG. Hasta oran como nunca porque quieren salir en las... No, está bien que quieran salir en las... Pero así como le echan ganas a cosas puramente terrenales, échenle ganas en las cosas de Dios. No oigo ningún amén. Amén sí o amén no. Bueno, seguimos leyendo. Vamos a ver un versículo, Jeremías 15:19. Ay, qué regañón eres, pastor. Ay, hermano, no aguantas nada. Isaías capítulo 15, versículo 19. ¿Qué dije yo antes? Bueno, ok, entonces vamos a Jeremías, ¿está bien? Lo dije, como dice mi hermano cuando se equivoca, ¿verdad? Lo dije para a ver si estaban poniendo atención. Jeremías 15, versículo 19. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Más claro el agua? Ahí está. Si entresacares lo precioso de lo vil. Aquí significa si sabes distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Hay que saberlo distinguir, pero ¿cómo se va a hacer si no tenemos un espíritu enseñable para que Dios nos enseñe y no le pedimos a Dios cosas como estas? Entonces volvamos a Primera Reyes, capítulo 3.
En el versículo 10, vean lo que sucede después de la petición del joven inexperto que en ese momento mostraba humildad. Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué sucedió allí? Le agradó al Señor. La palabra que se tradujo le agradó es la palabra hebrea yatab, con Y, yatab y B grande, que significa algo sano, limpio, hermoso. O sea, ¿por qué se agradó Dios en su corazón? Porque lo que le pidió Salomón era sano, era algo sano, era algo limpio, era algo hermoso. Dijo, y se agradó el Señor. Viene una pregunta: ¿cómo verá el Señor a los que se la pasan pidiendo casas, carros y todas esas cosas? ¿Cómo verá el Señor esto? ¿Le agradará o no? Bueno, según las Escrituras, ahí vemos qué es lo que le agrada a Dios. Ahora, una pregunta: ¿en qué estará interesado Dios? Número 1, ¿en hacer ricos y exitosos a sus hijos? O número 2, ¿en hacer hijos entendidos, sabios, que sepan discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cuál creen ustedes que de las dos preguntas está más interesado Dios? ¿En la segunda? Yo entendí que en las dos. Algunos se pusieron bien listos y dijeron, pues en las dos. Evidentemente que en la número 2, ¿verdad? Dios está más interesado en que seamos sabios, que sepamos distinguir los tiempos. ¿Cuántos han discernido los tiempos que estamos pasando ahorita? Que el mundo está en una convulsión. Muchos están así, miren, ni se imaginan. Todo por confiar en ¿qué? En el dinero. Y no saben discernir los tiempos, no saben qué está pasando. Y ahorita ya, miren, supe de un famosísimo cantante cristiano y de buenísima fuente. No fue un chisme, me lo estaban diciendo para que orara, para que Dios lo ayudara, porque estaba en crisis depresiva. Tanto dinero ha ganado, me voy a reservar esta vez su nombre. Tanto dinero ha ganado que lo metió en la bolsa de valores de Nueva York. Un dineral. Yo le dije al que me dijo, porque él le dijo personalmente, ¿cuánto metió? Y dice, no te voy a decir eso, porque tú eres muy, tiras mucho, me dijo. Le dije, bueno, nomás con que no, está bien, no voy a decir el nombre para que no se avergüence, pero fíjate, tanto dinero ganan de cobrar, tanto dinero, que lo invirtió en la bolsa de valores. ¿Para qué invierte alguien? Para producir más. Todavía cobra $15,000 por concierto y todo lo que vende y todavía va y lo mete a la bolsa de valores para que se le multiplique. Se hacen riquísimos. Pues fíjate, hermano, en una semana ha perdido de cada $10, 7. Y ahorita ya hasta 8. Y pues está deprimido. Y ya se profetizó a sí mismo. De veras. Porque predicó el domingo pasado, el jueves pasado, ayer hace 8 días, predicó allá en los Estados Unidos, yo andaba allá. Predicó y dijo, hermanos, Dios me dio una revelación que se va a reponer todo. Y empezó a hablar de eso, ¿no? Y al final salió el peine. Pues es que yo tenía inversiones en la bolsa de valores, hermanos, ore por mí, porque pues la cosa no me salió. No, pues, ¿en quién confió? ¿Ven? Ahora, está deprimido porque la bolsa de valores se vino abajo. ¿Ven? ¿Dónde está la falta de discernimiento? ¿Dónde está realmente el servir a Dios con corazón íntegro y todo? ¿En qué piensa toda esa gente? Todos son cristianos. ¿En qué piensan? ¿En cuánto van a ganar? ¿Eso será sabiduría? Sin embargo, ahí está. Qué triste esto, qué tremendo. A mí me da tristeza, no porque perdió el dinero, sino por su corazón que está desviado. Eso es lo más triste. Bueno, leemos el versículo 11. Y le dijo Dios,
después de que le agradó todo esto, y le dijo Dios, fíjate, viene la respuesta del Señor, porque has demandado esto, o sea, me has pedido esto, y no pediste para ti muchos días. Normalmente, pues, uno quiere vivir muchos años, ¿no? Pero aquí vemos en el corazón de Salomón en ese momento una ausencia de egoísmo. Vemos cómo en su oración él nunca está pensando en él. Él no le dice, ay, pues dame una buena vida y dame esto. No, simplemente le dice, Señor, dame sabiduría, dame un corazón entendido, dame inteligencia. Entonces el Señor le dice, mira, por cuanto no pediste muchos días, no pediste riquezas, fíjate, no pediste riquezas. Entonces vemos aquí en el corazón de este joven, en sus inicios, de este joven Salomón, que no había avaricia en su corazón. Fíjate, no hace mucho hablamos con unas personas que conocemos para ver si nos apoyaban en el inicio de una congregación. Pero ellos los conozco ya de hace años, ¿no? Y bueno, están calificados como para servir al Señor ya en el ministerio. Entonces yo le pregunté, oye, pues mira, hay esto, ahorita hay gente aquí en la congregación, pero él vive en el sur de México. Entonces me dice, no, pues sí, con mucho gusto. Bueno, dijo, vamos a orar. Y ya después cuando dijo, no, pues sí, dice, ok, dice, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Me vas a dar carro? Quiero casa. ¿Cuánto me vas a dar seguro médico? Y todo lo que me ofrezcas, me lo pones por escrito para que me lo cumplas. Y yo me le quedé viendo así. Le dije, ¿estás oyendo, Señor? Que ve las condiciones que te está poniendo. Si no es mi obra, si no es poner una taquería, ¿yo qué te voy a andar ofreciendo? O sirves a Dios o sirves a Dios. Si servir a Dios no es ir aquí a Hewlett Packard o a la Ford. ¿Y cuánto va a pagar? ¿Y cuándo quiero esto? ¿Y quiero las prestaciones? Yo le dije, no, ¿sabes qué? Adiós. No. ¿Por qué no? Porque él estaba asegurándose primero en todo lo material. Y la Biblia dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. O sea, si crees que Dios es un patrón que abusa de ti y que tú le vas a servir y que no te va a sostener, pues no lo sirvas. Esta persona pensó que me iba a servir a mí. Y yo sí llevé cierto grado de desilusión, le soy sincero. Porque uno no sabe dónde tiene el corazón la gente. No pediste riqueza, no había avaricia en su corazón. No pediste la vida de tus enemigos, le dice. Estoy en el versículo 11. O sea, había en el corazón de Salomón, no había un espíritu de venganza, no había rencor en su corazón contra nadie. Entonces aquí Salomón no tenía amargura contra nadie, no ambicionaba nada y llegó a ser el rey más rico y más sabio de aquellos tiempos. Entonces vámonos sobre el versículo 12. Dice, he aquí, dice, lo he hecho conforme a tus palabras. O sea, ¿qué le concedió Dios? Un corazón inteligente. ¿Qué más? Que sepa discernir, corazón limpio, un corazón abierto para aprender. Todo lo que Salomón le pidió, dice, lo he hecho conforme a tus palabras, le dice. Qué tremendo. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, estoy en el 12, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínate a Salomón cuando escucha la respuesta del Señor. Ay, Señor, gracias. Pero ahí no paró el asunto. Veamos el versículo 13. Y aún también le dice, te he dado las cosas que no pediste. Aquí está el gran secreto, hermanos, de la vida de un ministro. Te di las cosas que no pediste. ¿Qué le dio? Riquezas, gloria,
de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Qué le dio? Riquezas y gloria. Y aquí gloria en el hebreo, hay una traducción que significa fama. Y su fama corrió por todos lados, como un rey lleno de sabiduría. Pero fíjate que le dio las riquezas que él no pidió y además le dio fama. ¿Qué es lo que pide el mundo? ¿Qué es lo que busca el mundo? Dinero y fama, ¿no es cierto? Reconocimientos y aplausos. Yo me he encontrado en estos últimos años, sobre todo, que gente que inicia en el ministerio dice cosas como estas: hermanos, Dios me dijo que diera a conocer mi ministerio, dice. Dios me dijo que diera a conocer mi ministerio. Una vez le dije a uno, ahora resulta con que Dios ya no dice que des a conocer a Cristo y a este crucificado, sino que des a conocer tu ministerio. ¿A quién le interesa tu ministerio? ¿Tu ministerio qué? A ver, no, es que Dios me dio un canto, está tremendo el canto. A ver, cántalo. Y luego empieza a cantar, todo desafinado y la letra ni rima, sin poesía, nada, sin palabras, sin contenido. Ay, con razón Dios te lo dio, está tan feo que hasta Él no lo quiso y te lo dio. Y quieren dar a conocer su ministerio. No, hermano, tú nunca digas eso. Seguramente Dios te ha dado talento, te ha dado dones, te ha dado revelaciones, te ha dado entendimiento, pero no es para que des. ¿Quién te quiere conocer? A ver, hay muchos como tú y mejores. Entonces, bájate ahí de ese pedestal. Es más, les voy a decir algo. Acabamos de expulsar a un estudiante de aquí, de este turno. ¿Por qué creen? Pues por eso. Y todavía cuando le dijimos, porque lo andaba hasta divulgando, no, yo nomás quiero mi título, y yo no, hombre, voy a poner una iglesia porque deja mucha lana. Y cuando lo confrontamos, dijo, no, sí es cierto, la verdad sí es cierto. Yo, además dice, bueno, no voy a decir más. Dijo cosas que no van. Le dije, no, ¿sabes qué? Ni te vamos a graduar, ni te vamos a dar nada, y te vas del instituto. Y lo echamos. ¿Cómo le vamos a dar un título que el hábito hace al monje? Pues ahí está. Le dije, no. Yo le dije a Miguel, y habla tú y tú dale agua. Pero tú eres el pastor, tú eres el director. Eso está el director, ¿no? Qué corazones. Y fíjense, tanta palabra que escuchan, y sin embargo, vean, sale. Y ya lo iremos viendo en algunos otros reyes, cosas tremendas, que pueden estar anidadas en el corazón. Vámonos sobre el final. Entonces, le da riquezas, gloria, fama. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:24 al 33? Mateo 6:24 al 33. Todos conocemos las escrituras. Les dijo, por nada estéis afanosos. No sean como los paganos. Miren, las aves del cielo no trabajan y Dios les da alimento. Las flores del campo Dios las viste de una manera tan hermosa que ni Salomón, dijo Jesús, se vistió como esas flores. Dice, ¿no valéis vosotros más que los pajarillos y que las flores del campo? Hombres de poca fe, les dice. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la rectitud en todas las áreas de tu vida. Y todas estas cosas que los gentiles, los paganos buscan, se matan. Estaba buscando ya el dato de cuántos suicidios van, nada más en los Estados Unidos, por la crisis económica. Y ya, una vez lo hice, la semana pasada, y ese día se habían suicidado 15 personas por la crisis. Nunca se me olvida aquí la crisis del 95. Aquí en México, hace 13 años, que gente se fue a la quiebra, gente muy rica se fue a la quiebra. Nunca se me olvida de un hombre muy conocido aquí en la ciudad. Se tiró del hotel del Crown Holiday Inn, que está ahí en Plaza del Sol. Se tiró del último piso, rentó un cuarto y se lanzó al vacío. Y dejó una carta que decía que no podía él vivir siendo pobre, se había ido a la quiebra.
pero dejó como 3, 4 hijos jóvenes y lloraban los niños. Salió en la televisión, decía, a mí qué me importaba que mi padre no tuviera dinero, queremos a nuestro padre. O sea, ¿en dónde tiene su mente? Bien triste que fue. Entonces, fíjate, Jesús establece este principio que siempre ha estado ahí en las Escrituras. Busca primero el reino de Dios. Pon tu mira en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nos ubica aquí. Entonces el rey más sabio inmediatamente comenzó a manifestar esa sabiduría. Dice ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 3, ahí donde estamos, desde el versículo 16 hasta el 28, de que él estaba pues allí en el palacio y llegaron 2 mujeres a pedir audiencia con el rey, y una dice, pues es que mira, vivimos bajo la misma casa y ella tuvo un hijo, yo tuve otro hijo, pero ella en la noche se acostó sobre su hijo y lo mató, y yo estaba dormida, le dice la otra, la que estaba narrando, y me cambió mi hijo por el suyo que había fallecido. Dice, entonces cuando desperté para darle pecho me di cuenta que no era mi hijo. Pues y ya ven que los bebés cuando nacen todos están iguales, se parecen, pero la mamá sabe cuál es. Qué interesante, ¿no? Entonces Salomón las está escuchando y dice, no, no es verdad, dice la otra, el muerto es el de ella. Y ahí estaban las dos discutiendo. Entonces Salomón le dice a un guardia, a ver, ven, trae una espada, a ver, denme el bebé, pártelo a la mitad, le dice. Entonces imagínense el soldado, ¿no? ¿What? Pártelo a la mitad, pero fíjate qué increíble, ¿no? Pártelo en 2, dice. Y cuando da la orden el rey, una de ellas grita y dice, no, detente, rey, detente, no, dáselo a ella, dáselo. Fue todo lo que dijo, dáselo a ella. Entonces Salomón dice, dale el niño a ella, porque es de ella. Y la otra decía, sí, pártelo, ni tú ni yo. Dice Salomón, dáselo a ella, porque ella es la verdadera madre. Y dice la Biblia que todo Israel supo de eso. Y dijeron, wow, qué bendición que un rey sabio nos gobierne. Qué bendición que un pastor en una iglesia, cualquiera que sea en cualquier parte del mundo, gobierne con sabiduría, enseñe con sabiduría a su gente. Qué bendición. ¿No lo creen? Por eso deben de orar por sus pastores. Pero los pastores debemos estudiar y buscar al Señor, buscar la sabiduría de Dios, en lugar de, quiero un suntuoso santuario para que albergue tu gloria allí, Señor, y una bola de ignorantes, un montón de ignorantes que tiene ahí, que no les enseña la palabra, y toda la vida de sus 25 años de ministerio se las pasó pidiéndoles dinero para hacer su suntuoso auditorio. Háganme favor. Y pasaron los años y nunca fueron salvos, muchos de ellos. Es bien triste. Esta historia, si hasta allí se hubiera quedado, pues estaría así maravillosa, ¿no? Desgraciadamente tuvo un final no muy agradable. Aunque Salomón siguió en ese esplendor, llegaban de lejos, era rico y todavía llegaban y le daban. Increíble, le entregaban tesoros enteros. Para ti, Salomón. Después se edificó lo que se conoció como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón, que era algo majestuoso. Pero, aquí viene el pero. Primera Reyes 11. Aquí viene el pero. Empezó bien, pero terminó mal. Esa es la triste historia de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, aunque estaban feas estas, no le entró a todo. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel,
no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Aquí significa, los harán desviar, pervertirán sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, pero no era el amor limpio de Dios, era el amor carnal de las pasiones humanas. Versículo 13. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Oye, esto, 1000, qué increíble. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque no se arrepintió. Sin embargo, David se arrepintió, ¿se acuerdan? Esa es la gran diferencia. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, o Astarte era la diosa del amor, la fertilidad, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Fíjate, le entró a todo esto. Qué increíble. En el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y ese Moloc era un ídolo alto. Se cree que llegaba a los 6-7 metros. Era una cosa impresionante, pero lo habían hecho de bronce. Entonces lo habían hecho con un hueco acá abajo donde prendían el fuego, que subía el calor, y el ídolo ese tenía las manos así extendidas, así, juntas, y estaba así, y el calor subía de tal manera, le metían tanto fuego, que llegaba un momento en que el bronce se ponía rojo, a punto de la fundición. Una cosa impresionante. Entonces el sacrificio consistía en que ponían a sus hijos en las manos de ese ídolo así, y imagínense, y los ponían, se subían por los lados y los ponían en sacrificio a ese Dios. ¡Qué horrible! Bueno, uno dice, ay, pero pues esto está bien feo, sí, bien feo. Pero ¿sabes una cosa? Hoy hay un montón de ídolos a los cuales se desvía el corazón de los cristianos, de algunos despistados que andan ahí, y ofrecen lo más abominable. Aman lo abominable, no aman a Dios, no aman su palabra, aman a esos ídolos que los engañan, y no más porque les gusta como les predican o les cantan. Hoy los ídolos en la iglesia actual son predicadores, apóstoles y cantantes, y gente que algunos son genuinos siervos de Dios, pero el corazón de la gente es inclinado a la idolatría. Entonces fíjate, aquí la inmoralidad llevó a la idolatría a Salomón, y la idolatría lleva a la inmoralidad. Fíjense, donde hay abundancia de bienes, como que el corazón se relaja, ¿sí? Entonces ahí empezó el coqueteo de Salomón con estas mujeres, y terminó adorando ídolos abominables. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y vean el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Se enoja Dios? Pues no, que es amor. Sí es amor, pero también es un Dios que, mirad la bondad y la severidad de Dios, dijo Pablo a los romanos. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por culpa de Salomón, el reino de Israel se dividió.
se hicieron dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, y en ambos había reyes, luego vamos a ver cómo después que muere Salomón, entra a la escena su hijo Roboam, y bueno, vamos a aprender muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí en esta lección de la vida de Salomón? Pues aprendemos que empezar como empezó Salomón es lo ideal. Sin embargo, debemos de perseverar en lo como empezamos, con la misma actitud. Y que al paso de un año, 10, 5, 15, 20, 30, 40 años, permanezcamos fieles a Dios, fieles a su palabra. Como les dije al principio, que dijo Pablo cuando estaba a punto ya de morir, dice: ya Dios me ha mostrado que está cerca mi partida, Timoteo. Dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, Pablo en este caso terminó su carrera como empezó. ¿Cómo empezó Pablo? Con un fuego, un celo por Dios. Y padeció lo que padeció por amor a Cristo, pero no le importó. Y terminó siendo degollado. A Pablo le cortaron la cabeza por Cristo, pero terminó fiel delante de Dios. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón. Por eso el rey David decía en uno de sus salmos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, dijo, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno, dijo. Entonces pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos dé su gracia para que terminemos un día la carrera que Él ha puesto por delante. Amén. Algunos de ustedes están iniciando, otros van ya medio avanzados, otros van a la mitad, otros más adelantados, pero todos terminamos. Y Pablo le dijo a Timoteo: corred de tal manera que obtengáis el galardón. Jesús habló de perseverar, perseverar, perseverar. No bajen la guardia, hermanos. Si vieran cuántas personas me encuentro, a donde voy siempre me encuentro, a donde vaya. Si voy al Sams, si voy al mercado, si voy a San Juan de Dios, a donde vaya, ahí me encuentro gente, cristianos. Pero me he encontrado algunos: oye, ¿cómo estás? No, pues no, ando mal. ¿Y por qué? No, pues es que oré para que Dios me diera esto, no me dio nada. Yo dije: nah, para que sí. Fíjate nomás. Y me he encontrado cada caso que nos gastaríamos la hora contándoselos de cómo no perseveraron. En medio de la carrera se tropezaron. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que nos des tu favor, tu gracia, que sostengas nuestros pasos, que nos guíes, Señor, en este camino. Tu palabra promete, Señor, que por más torpe que seamos, si caminamos en tus caminos, no nos saldremos de él. Guárdanos, Señor, en el camino de la verdad, que estemos apegados siempre a tus testimonios. Inclina nuestro corazón a tus testimonios, a tu palabra, y no a la avaricia. No quites de nuestra boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Trata con nosotros, Señor. Enséñanos buen sentido y sabiduría. Ayúdanos, Señor. Queremos guardar tu palabra. Porque mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. En el nombre de Cristo Jesús.